¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos misterios del antiguo Egipto siguen sin explicación hasta el día de hoy? Esta civilización, que floreció a orillas del río Nilo hace miles de años, nos dejó un legado lleno de imponentes templos, enigmáticas tumbas y secretos que desafían incluso a los científicos e historiadores más reconocidos. ¿Cómo fue posible construir monumentos tan precisos sin tecnología moderna? ¿Qué secretos se escondían detrás de las momificaciones? En este vídeo descubrirás los mayores misterios del antiguo Egipto, así que quédate hasta el final porque el penúltimo misterio desafía toda lógica que existe hasta el día de hoy. Primero, las pirámides de Gizeh, y para comenzar nuestro viaje por los misterios del antiguo Egipto, nada mejor que hablar de uno de los mayores enigmas de la humanidad, las pirámides de Gizeh. Estas monumentales construcciones, que se alzan majestuosas en el desierto, siguen desafiando a arqueólogos, ingenieros y científicos de todo el mundo. La primera cuestión importante que intriga a los expertos es el transporte de los propios bloques de piedra. Cada una de estas colosales pirámides se construyó con millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban más de 60 toneladas. ¿Cómo se extrajeron, transportaron y apilaron estos bloques con tanta precisión? Algunas teorías sugieren el uso de rampas gigantescas, pero la falta de evidencia concreta sobre estas estructuras genera dudas. Otras hipótesis hablan del uso de técnicas avanzadas de apalancamiento o incluso de la posibilidad de que los egipcios desarrollaran algún método desconocido para mover piedras. Además, está la impresionante alineación de las pirámides. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está perfectamente alineada con los puntos cardinales de la Tierra, con un nivel de precisión que hoy solo podría lograrse con la ayuda de equipos de medición avanzados. ¿Cómo lograron los egipcios esta hazaña sin tecnología moderna? Es más, la disposición de las tres pirámides de Gizeh se alinea casi perfectamente con las tres estrellas del cinturón de Orión, algo que plantea dudas sobre un posible conocimiento astronómico extremadamente avanzado para la época. ¿Fue esto solo una coincidencia o tuvieron los egipcios acceso a información que hemos perdido a lo largo de los siglos? Otro detalle que deja perplejos a los expertos es la extrema precisión de la construcción. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, tiene una base casi perfectamente nivelada, con una diferencia de apenas unos centímetros entre sus lados, algo sumamente difícil de lograr incluso con las herramientas actuales. Además, los ángulos de las pirámides son tan precisos que cualquier error de cálculo podría haber comprometido toda la estructura. ¿Cómo logró una civilización antigua alcanzar tal precisión sin instrumentos de medición sofisticados? Deja en los comentarios lo que piensas. En segundo lugar, el rostro de la Esfinge. Sí, de hecho, fue construido por Kefren. Su rostro debería parecerse al suyo, ¿verdad? Sin embargo, cuando los expertos analizan las características de la estatua y las comparan con estatuas conocidas del faraón, surgen muchas discrepancias. El rostro de la Esfinge parece tener proporciones completamente diferentes a las representaciones oficiales de Kefren, lo que lleva a algunos estudiosos a creer que, originalmente, la estatua podría haber tenido otro rostro, posiblemente el de un rey mucho mayor, o incluso el de una entidad mitológica. Incluso hay teóricos que sugieren que el rostro actual fue reesculpido mucho después de la construcción original, lo que podría explicar las diferencias. Pero si este rostro fue alterado, ¿quién fue retratado allí originalmente? Otro detalle curioso es el hecho de que la Esfinge no tiene nariz. ¿Qué habría pasado con esta parte de la estatua? Algunas historias populares dicen que los soldados de Napoleón la habrían utilizado como blanco para el entrenamiento de tiro, pero ya hay grabados del siglo XV que muestran la Esfinge sin nariz, mucho antes de la llegada de los franceses a Egipto. Algunos estudiosos creen que la nariz fue removida a propósito, tal vez por razones religiosas o políticas, en un intento de destruir la identidad de quien representaba realmente la estatua. En tercer lugar, la maldición de los faraones, ¿mito o realidad? Este es el más intrigante de todo. Pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Durante siglos han circulado rumores sobre un poder oscuro que protege las tumbas de los antiguos gobernantes de Egipto. Según esta creencia, cualquiera que se atreva a perturbar el descanso eterno de un faraón sufrirá terribles consecuencias. ¿Las muertes inexplicables, las enfermedades repentinas y los accidentes extraños son solo coincidencias o realmente hay algo siniestro relacionado con estas tumbas antiguas? El caso más sonado de esta supuesta maldición se produjo en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la tumba del joven faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes. A pesar de ser un faraón poco conocido en la antigüedad, su tumba estaba prácticamente intacta, llena de tesoros deslumbrantes e inscripciones antiguas. Pero la euforia del descubrimiento pronto se vio eclipsada por una secuencia de acontecimientos aterradores.
Poco después de que se abriera la tumba, Lord Carnarvon, el financista de la expedición, falleció misteriosamente. Oficialmente, la causa de la muerte fue una infección provocada por la picadura de un mosquito. Pero lo que llamó nuestra atención fue que, en el momento exacto de su muerte, las luces en el Cairo se apagaron repentinamente. Como si algo más grande estuviera en juego. Y la cosa no quedó ahí. Varias personas vinculadas a la expedición también comenzaron a morir de forma sospechosa. Uno de los asistentes de Carter murió sin explicación meses después. La secretaria personal del arqueólogo fue encontrada muerta en circunstancias enigmáticas. Incluso el médico que realizó la autopsia de Tutankamón murió repentinamente. En total, más de 20 personas que tuvieron contacto con la tumba murieron en un corto periodo de tiempo, dando aún más fuerza a la creencia en la maldición. Lo que pocos saben es que dentro de la tumba de Tutankamón había una inscripción que parecía una advertencia: la muerte llegará con alas veloces a cualquiera que perturbe el descanso del faraón. ¿Fue solo una advertencia simbólica o una predicción inquietantemente precisa? La ciencia, por supuesto, intentó encontrar explicaciones racionales para los acontecimientos. Algunos investigadores han sugerido que el aire dentro de la tumba estaba contaminado con hongos y bacterias peligrosos acumulados durante miles de años. Así, al abrir la tumba, los exploradores podrían haber inhalado sustancias letales. Otra teoría apunta a un posible envenenamiento por arsénico, un veneno que los antiguos egipcios podrían haber utilizado para proteger sus tumbas contra los invasores. Pero estas explicaciones no justifican todas las muertes. Después de todo, Howard Carter, el responsable de la apertura de la tumba, vivió más de 16 años después del descubrimiento y murió por causas naturales. Si la maldición era real, ¿por qué no le afectó? ¿O de alguna manera logró escapar de su efecto? Cuarto, jeroglíficos, el lenguaje sagrado descifrado. Los antiguos egipcios creían que su escritura era un regalo de los dioses. Un sistema de símbolos complejo, sagrado y enigmático, que no solo servía para registrar historias, sino también para conectar con lo divino. Para los sacerdotes y escribas de la época, cada símbolo tenía un significado poderoso, y su combinación no era meramente informativa, sino verdadera magia expresada en palabras. Durante siglos, este código permaneció indescifrable. Tras la decadencia del antiguo Egipto, el conocimiento sobre los jeroglíficos se perdió, convirtiéndose en un misterio que intriga a historiadores y lingüistas hasta el día de hoy. Imagínate encontrar paredes enteras cubiertas de símbolos enigmáticos y no tener idea de lo que está escrito. Estas inscripciones podrían revelar secretos sobre la cultura, los dioses e incluso acontecimientos históricos que nunca han sido registrados en ningún otro lugar del mundo. Pero sin la clave para descifrarlos, todo seguía siendo un enigma. Solo en el siglo XIX un hallazgo inesperado lo cambió todo: la piedra Ronsete. Este artefacto, descubierto por soldados franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto, contenía el mismo texto escrito en 3 formas diferentes: griego, demótico y jeroglíficos. Lo que parecía solo un trozo de piedra se convirtió en el eslabón perdido para descifrar un antiguo misterio. El lingüista francés Jean-Francois Champollion fue quien finalmente logró descifrar el código jeroglífico, después de años de estudio y dedicación. Al comparar textos, notó patrones y pudo comprender que los símbolos egipcios no eran solo imágenes representativas, sino que también contenían sonidos y significados específicos. Por primera vez en más de 1000 años, se estaban revelando los secretos inscritos en las paredes de templos y tumbas. ¿Pero realmente hemos descifrado todo? Hay ciertos jeroglíficos que desafían cualquier explicación lógica. En un templo de Ebaides, por ejemplo, se encontraron símbolos que recuerdan a helicópteros, submarinos e incluso naves espaciales modernos. ¿Podría ser una mera coincidencia? ¿O tuvieron los antiguos egipcios acceso a conocimientos tecnológicos que no deberían haber existido en aquella época? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.